En este problema tenemos este conjunto que está incluido dentro de este espacio, el espacio de las matrices de 3×3, y el problema nos pide para empezar que comprobemos que este conjunto es efectivamente un subespacio. Para eso vamos a tener que estudiar que se cumplan las condiciones de subespacio, que vamos a ir repasándolas. Primera condición para que un conjunto sea un subespacio es que el elemento nulo del espacio pertenezca a ese conjunto. En este caso, el elemento nulo de este espacio sería la matriz nula de 3×3, que sería esta. Entonces vamos a preguntarnos si esta matriz si pertenece a este conjunto S que el problema nos da. Para eso es importante que pensemos un poquito, que tomemos conciencia de qué tipo de matrices son las que están dentro de este conjunto S. Y la respuesta es, dentro de este conjunto S están todas las matrices que tengan esta forma, donde A, B y C son tres números reales, tres escalares cualquiera. Es decir, imaginemos que a A, B y C le damos valores cualquiera, absolutamente arbitrarios. La matriz que quede escrita va a ser una matriz de este conjunto S. Por ejemplo, si alguien dijera démosle a A, a B y a C, por decir estos valores 3, 2, 0, entonces la matriz que quede escrita con estos valores, que veamos cuál es. A ver, A vale 3, B vale 2, reemplacemos. Nos queda 3, 2, 0. Aquí queda C es 0, así que queda 0. A es 3, B es 2, queda 0, 3, 2. Y aquí nos queda menos 3, 0, menos 2. Menos 3, 0, menos 2. Esta matriz es una matriz de S, que seguramente pertenece a S, porque justamente la construimos a partir de esta matriz genérica, dándole a B y C tres valores completamente arbitrarios. Entonces, importante, primero que nada, realmente concientizarnos de cuáles son las matrices que están dentro de este conjunto S. Son todas las matrices que provengan de esta matriz genérica, dándole a B y C tres valores cualquiera. Eso nos va a ayudar a responder esta pregunta, porque para saber si la matriz nula está en S, lo que en realidad tenemos que preguntarnos es, ¿existen tres escalares A, B y C que reemplazados aquí termine quedando exactamente esta matriz, la matriz nula? Bueno, la respuesta es más que obvia en este caso, y es si A, B y C valen 0, vamos a escribirlo, si le damos a A, B y C, esto parece un 0, si le damos a A, B y C valores, en este caso 0, entonces nos queda, reemplazando aquí, nos queda esta matriz, la matriz nula. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es que sí, es que la matriz nula sí pertenece a este conjunto S. Se cumple entonces la primera condición. Vamos a estudiar ahora la segunda condición, pero primero voy a borrar todo esto que tenemos aquí, así tenemos espacio. Ahora tenemos que estudiar la segunda condición, que vamos a recordarla primero. La segunda condición dice que si tomamos dos elementos que sean del conjunto, o sea, definamos eso, sean A y B, dos matrices que pertenezcan a S. Supongamos que tomamos dos matrices que pertenecen a S. Entonces, lo que nos interesa saber es la matriz que resulta de la suma de estas dos. Esta matriz pertenece a S, es decir, vuelve a S. Esta es la pregunta que queremos responder. Entonces, en general, la segunda condición pide que si uno toma dos elementos que sean del conjunto y uno los suma, lo que interesa saber es el resultado de esa suma. ¿Vuelve a pertenecer al conjunto? Bueno, esta segunda condición pide que eso ocurra.
Si eso no ocurriese, entonces, bueno, vamos a decir que este conjunto no tiene la estructura de un subespacio. Pero vamos a estudiar en este caso si esto ocurre o no. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, primero vamos a escribir, detallar estas matrices A y B. La matriz A, como pertenece a S, entonces la matriz A seguramente tiene esta forma. Tiene la forma que tienen todas las matrices de S. Y eso lo podemos reflejar escribiendo esto, así, diciendo, la matriz A es una matriz así. Donde A1, B1 y C1 son tres escalares cualquiera, tres reales cualquiera. Y la matriz B también. La matriz B, como pertenece a S, también tiene esta forma. 100. Y vamos a reflejarlo de esta forma. Donde también aclaremos que A2, B2 y C2 son tres reales cualquiera. Entonces, A y B son dos matrices que pertenecen a S. Las podemos escribir en general así. Pero lo que a nosotros nos interesa en realidad es si sumamos estas dos matrices. Bueno, sumémoslas. La suma de matrices, recordemos cómo funciona. Es muy simple, funciona simplemente componente a componente, es decir, así, A1 más A2, B1 más B2. Bueno, esto es muy simple, pero justo en este caso un poco largo de escribir. Lo vamos a poner directamente, C1 más C2. Aquí menos C1 menos C2, eso queda así, menos C1 menos C2. O sea, así, pero si extraemos el menos de factor común, nos quedaría así. Nos quedaría menos C1 más C2. Bueno, sigo. A1 más A2 y B1 más B2. Aquí también menos A1 menos A2, pero igual que hicimos recién, extrayendo el menos de factor común, C1 más C2 y también aquí menos B1 más B2. Esta matriz es el resultado de la suma, pero nosotros tenemos que preguntarnos. Ahora viene la pregunta que realmente nos interesa, que es, ¿esta matriz pertenece a ese, al conjunto que el problema nos da? Y la respuesta es, bueno, esta matriz va a pertenecer a ese siempre y cuando esta matriz tenga esta forma. La forma que tienen todas las matrices que pertenecen a ese. Para eso lo que tenemos que hacer es comparar en detalle. Para eso yo primero voy a ayudarme de esto. Voy a ver, vamos a copiar el enunciado más abajo para poder compararlo bien. Y lo voy a pegar acá abajo. Así lo tenemos a la vista. Preguntémonos ahora. Esta matriz tiene esta forma. Y si lo analizamos, tenemos que analizarlo en detalle, la respuesta va a ser que sí, porque veamos. Esta primera posición que dice A, en nuestro caso es A1 más A2. Entonces lo que vamos a decir es, si A es esto, A1 más A2, y B es B1 más B2, y C es C1 más C2, yo acá debería tener menos C, menos esto. Y esto que tengo acá precisamente es menos esto. Después acá debería tener exactamente lo mismo que aquí, y lo tengo porque esto es esto. B, esta posición tiene que ser igual a esta, eso lo verifico también, esto es igual a eso. Después, esta posición tiene que ser menos esta posición, eso ocurre, todo esto es menos esto. Esto tiene que ser igual a esta posición, eso también pasa, esto es igual a esto, y esto tiene que ser menos el opuesto de esta posición, y eso también ocurre, esto es menos este lugar. Entonces,
Esta matriz, la que resultó de la suma, tiene esta forma. Por lo tanto, entonces la respuesta a esta pregunta es que sí. Es que la matriz que resultó de la suma sí pertenece a S. Se cumple entonces la segunda condición. Bien, entonces así estudiamos la segunda condición y ahora vamos a estudiar la tercera y última condición para ver si este conjunto es un subespacio. Pero primero voy a borrar todo esto. Bueno, ahora la tercera condición, vamos a repasarla primero. Dice que si tomamos dos cosas, por un lado, un escalar cualquiera, llamémosle K. Si tomamos un escalar cualquiera y además tomamos un elemento cualquiera del conjunto que se está estudiando, llamemos a una matriz cualquiera de S. De hecho, escribamos una matriz cualquiera de S. Una matriz cualquiera de S tiene esta forma. Como dijimos en el paso anterior. No, estoy... Esta es la forma de una matriz cualquiera de S. Entonces, tomamos dos cosas. Un escalar cualquiera y una matriz cualquiera del conjunto. Y lo que nos interesa estudiar es el producto entre ese escalar y esa matriz. ¿Vuelve al conjunto que estamos estudiando? Es decir, el resultado del producto pertenece nuevamente a ese. Eso es lo que queremos, esta es la pregunta que queremos responder. Bueno, para eso simplemente lo que vamos a hacer es hacer el producto. Esto es muy simple. Recordemos de matrices cómo se hace el producto entre un escalar y una matriz. Eso es muy sencillo, simplemente es el escalar por todas las componentes de la matriz, es decir, que nos queda así: K por A1, K por B1, bueno, etcétera. Esto es muy sencillo, pero es más largo de escribir que otra cosa. Y aquí lo mismo, K por A1. Y ahora, una vez que tenemos, esto es 1, una vez que ya tenemos el resultado del producto, tenemos que preguntarnos esto: ¿esta matriz pertenece o no pertenece al conjunto que estamos estudiando? Para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, y es preguntarnos: ¿esta matriz cumple con esta forma? ¿Tiene este formato? Bueno, vamos a estudiar eso. Para que esta matriz tenga esta forma, en la primera fila tiene que tener ABC. ABC viene a ser, bueno, cualquier cosa aquí, cualquier escalar, cualquier escalar, cualquier escalar. Entonces, dados estos tres escalares de la primera fila, para que esta matriz tenga este formato, lo que tiene que ocurrir es que las segundas y la tercera filas respeten esta forma. O sea, esta posición tiene que ser menos esta posición. De eso dicho muy formalmente sería, esto recordemos es la posición 2, 1, fila 2, columna 1. Esta es la posición 1, 3, fila 1, columna 3. Bueno, formalmente sería la posición 2, 1 tiene que ser, esto tiene que ser menos la posición 1, 3. Dicho más coloquialmente, este lugar tiene que ser menos este lugar. ¿Se cumple en nuestro caso? Sí, porque veamos, esto es menos este lugar. Así que se cumple eso. Esta posición de la diagonal tiene que ser igual a esto. Estudiemos. ¿Esto es igual a esto? Sí, es igual. Esto tiene que ser igual a esto. ¿Esto es igual a esto? Sí, es igual. Esto tiene que ser menos la primera componente, menos la primera posición. Y efectivamente ocurre. Esto es menos esto. Esto tiene que ser igual a esto. Esto es igual a esto, sí lo es. Y esto tiene que ser menos esto. Y sí, esto es menos esto. Por lo tanto, esta matriz vemos que sí
tiene la forma de esta matriz genérica. Por lo tanto, entonces, esta matriz, la que resultó del producto, podemos afirmar que sí pertenece a S. Entonces, como las tres condiciones se han cumplido, las tres condiciones que acabamos de estudiar, como las tres condiciones se cumplieron, podemos afirmar ahora sí que S tiene la estructura de un subespacio. Es un subespacio. Esto es lo primero que el problema nos pedía que verificáramos. Bien, punto con esta parte. Y ahora por último vamos a hacer esto. Vamos a buscar una base de este subespacio. Pero de vuelta, primero voy a borrar todo lo que tenemos aquí en pantalla. Entonces, en este caso, para encontrar alguna base de este subespacio, en este caso, pero recalco eso de en este caso porque cómo se encuentra una base de un subespacio depende siempre de cómo ese subespacio se presente, la forma en que se presente. En este caso está escrito de esta manera. O sea que lo que voy a hacer es, la solución que yo voy a dar ahora es adecuada a esta situación. Se recomienda ver, en general, para conocer todas las situaciones posibles, ver un video aparte donde se estudia bien el tema de base de subespacios. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer para encontrar la base de este subespacio es decir, todas las matrices que pertenecen a S tienen esta estructura. Esta matriz genérica, nosotros podríamos reescribirla así. Esto es igual a, y voy a hacer esto, voy a descomponer esta matriz en una suma de tres matrices. La voy a descomponer en la suma de tres matrices. De tres matrices porque esto está dependiendo de tres variables. Si esto dependiera de 4, lo descompondría en una suma de 4. En donde voy a descomponer esto en una suma de tres matrices, donde una matriz voy a querer que tenga solamente la variable A, la otra que tenga solamente B y la otra que tenga solamente C. Entonces, miren cómo hacer esto. La que tenga solamente A va a ser así. A, porque aquí tenemos A. En este lugar no tenemos A, entonces voy a poner 0. En este lugar no, 0 porque no tengo A. Y así sucesivamente. Aquí tengo A, lo dejo. 0, menos A, 0, 0. A ver, esto se va a ir entendiendo ahora a continuación mejor. Ahora voy a escribir una matriz que tenga solamente B. Para eso, como en la primer lugar, en la primera posición no tengo B, voy a poner 0. Esta B la dejo. Aquí 0. Y así sucesivamente. Donde no hay, si no hay B, pongo ceros. Y cuando hay B, lo dejo tal cual. Tal cual está inclusive con el signo. Aquí tengo menos B, dejo menos B. Y lo mismo con C. 0, 0, C, menos C, 0, 0, 0, C, 0. Fíjense que lo que estamos haciendo es muy simple, simplemente es desarmando esto en una suma. Se tiene que cumplir que si yo sumo estas tres matrices, siga siendo esta matriz. Eso verifiquémoslo, es muy simple. Miren, sumemos las primeras componentes, las primeras posiciones. Sería A más 0A más 0A, o sea que es A. O sea, se verifica que esto más esto sea esto. Y eso pasa con todas las posiciones. Por ejemplo, esta. Esto más esto más esto es esto que está aquí. Sí, porque 0 menos B más 0 es menos B. O sea, en el fondo esto sigue siendo lo mismo que esto. Pero, ¿de qué utilidad tiene? ¿De qué sirve hacer esto? Bueno, esto sirve para, ahora nos va a ayudar para encontrar la base. Pero antes necesitamos un último paso. Esta matriz la podemos reescribir como A por esto. Veamos que si multiplicamos A por esto, por esta matriz, nos queda la matriz que tenemos arriba. O sea, esto es lo mismo que esto. Aquí también, esta matriz es lo mismo que B por 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1,
0, 0, menos 1. Y esta matriz es lo mismo que esto. Por lo tanto, estas tres matrices que tenemos acá, podemos decir en este momento que son generadoras del subespacio S. Es decir, el subespacio S está generado por estas tres matrices. Lo que tenemos ahora en este momento es un conjunto de generadores de S. Y recordemos que para hallar una base de un subespacio, hace falta precisamente eso. Hace falta tener un conjunto de generadores, porque ahora, a partir de este conjunto de generadores, yo voy a poder encontrar una base. De hecho, es posible que este mismo conjunto de generadores ya sean una base de S. Eso va a depender de si estas tres matrices son linealmente dependientes o linealmente independientes. Entonces ahora vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar estas tres matrices. Vamos a averiguar si son LD o LI. Si llegan a ser LI, si llegan a ser linealmente independientes, ya vamos a poder afirmar directamente que este conjunto de generadores es una base del subespacio. Y en el caso de que no sean LI, que sean LD, que sean linealmente dependientes, bueno, lo que vamos a buscar es, si llegan a ser LD, de estas tres, vamos a tratar de extraer un conjunto que sea linealmente independiente. Pero entonces primero necesitamos saber, así que voy a plantear esta pregunta. ¿Estas tres matrices son LD o son LI? Y bueno, para eso repasemos la definición de dependencia lineal. ¿Cómo investigo si tres elementos son LD o LI? Simplemente haciendo esto, poniéndolos como combinación lineal, así. A por esta matriz más B por esta matriz y esto quedó un poco desordenado, a ver, quedó desalineado, bien, y C por la tercera matriz que está aquí. Voy a bajar esto para verlo un poquito mejor. Y decía, repasemos un poquito dependencia lineal. Para estudiar si tres vectores o matrices o polinomios, tres elementos cualquiera, son linealmente dependientes o linealmente independientes, lo que hacemos es ponerlos como combinación lineal de la matriz nula, del elemento nulo, del espacio donde se está trabajando. Entonces, esto nos queda inmediatamente un sistema de ecuaciones que podemos plantearlo ya directamente. Vamos a plantearlo directamente o vamos a ir paso a paso, mejor así no nos confundimos. Primero multipliquemos A por esto, B por esto, C por esto y sumemos. Vamos a hacer eso en un solo paso, es bastante simple porque es A por 1A más B por 0, 0 más C por 0, 0, o sea que queda A más 0 más 0, queda A y así componente a componente. Yo voy a poner directamente lo que queda, si no desperdiciamos tiempo. Nos queda entonces B, C, aquí nos queda menos C, aquí nos queda A, aquí nos queda B, ahora aquí tenemos menos A, luego tenemos C y aquí tenemos menos B. En definitiva esto nos queda igual que lo que teníamos en la consigna. Y ahora, como estaba diciendo hace un par de minutos, igualando esto, igualando estas dos matrices, posición a posición, bueno, nos queda un sistema de ecuaciones que sería, a ver, A igual a 0, B igual a 0, C igual a 0,
Y también igualando, tenemos que igualar todas las componentes. Menos C igual a 0, A igual a 0, B igual a 0, y aquí abajo, uy, nos pasamos, y siguiendo abajo, menos A igual a 0, C igual a 0, y menos B igual a 0. Bueno, aquí escribí algunas ecuaciones de más, porque todas las ecuaciones que están repetidas en realidad son redundantes, se pueden eliminar directamente. Por ejemplo, menos C igual a 0 es lo mismo que C igual a 0. Si multiplicamos por menos 1 en ambos miembros, podemos ver que esta ecuación es igual a esto. O sea que en definitiva esta ecuación está de más. La voy a tachar. A igual a 0 ya lo tengo aquí arriba, esto tampoco va. B igual a 0 también lo tengo aquí. Bueno, todas estas ecuaciones en definitiva son iguales a esto. O sea que este sistema en definitiva nos está quedando así. A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0. Este sistema tiene 3 ecuaciones y tiene 3 incógnitas definidas que son A, B y C. Y su solución, justo en este caso ya quedó directamente a la vista la solución. Este sistema tiene solución única, es un sistema compatible determinado, tiene una única solución y es la que estamos viendo directamente, que es A igual a 0, B es igual a 0 y C es igual a 0. Y recordemos un poquito la definición de dependencia lineal, que decía que para estudiar si en este caso, tres matrices son LD o LI, las planteamos como combinación lineal de la matriz nula, y si ese sistema de ecuaciones tiene única solución y es la solución nula, entonces eso se traduce a que, o eso implica que esas matrices que estamos estudiando son linealmente independientes. Entonces, en este caso, estas tres matrices que nos habían quedado aquí como este conjunto de generadores, entonces estas tres matrices son linealmente independientes. Por lo tanto, esto que tenemos aquí ya podemos afirmar que esto es una base del subespacio. O sea que la base sería, vamos a escribir acá la base, pero para eso voy a copiar todo esto, así no lo escribimos. Entonces, la base del subespacio sería esta. Y lo escribimos así. La base del subespacio S es esto. No. Bueno, no me entró, lo vamos a achicar un poco. La base del subespacio son estas tres matrices, el conjunto formado por estas tres matrices. Habiendo probado ya esto que hicimos acá recién, que es que son linealmente independientes. Y listo, fin. Por último, podemos comentar también que, esto no quedó bien, podemos comentar que la dimensión de este subespacio es 3. Recordemos que la dimensión de un subespacio es la cantidad de elementos LI que generan ese subespacio, o la cantidad de elementos que tiene la base. En este caso, como ya dijimos, son 3. Fin entonces de este problema, que nos pedían dos cosas, que era verificar que este conjunto es efectivamente un subespacio y luego encontrar una base, mostrar una base, que es la que mostramos aquí al final de todo. Esta es la base del subespacio. Fin entonces de este problema.